Hay heridas que gritan, heridas que queman, heridas que rompen paredes, rompen ventanas, rompen silencios. Pero también existen heridas que no emiten sonido, heridas que crecen en la penumbra, ocultas entre las grietas de una casa que aprendió a sobrevivir sin mirar al dolor. Si el niño salvador fue luz ansiosa por reparar y el hijo villano fue fuego dispuesto a incendiar la mentira, el niño del que hablaremos hoy es diferente. Este niño eligió algo más silencioso, más trágico, más invisible. Él eligió desaparecer, porque su alma intuyó, antes de que pudiera hablar, que existir tenía un precio que no podía pagar. Comprendió que emitir una opinión, un deseo, una queja, solo empeoraba el caos, que cualquier necesidad suya era demasiado. Así nació la estrategia más sigilosa del sistema familiar disfuncional, el niño que aprende a no existir. En el episodio anterior, el hijo villano había comprendido que no era el problema, que su rebeldía era un grito ancestral, una protesta contra un dolor que nadie más se atrevía a manifestar. Pero mientras ese niño gritaba, señalaba, rompía, otro niño observaba, callado, tenso, como un animal pequeño escondido bajo la mesa durante una tormenta. Ese niño aprendió la estrategia más primitiva de supervivencia, la desaparición emocional. No huyó físicamente, huyó hacia adentro. Aprendió a hacerse pequeño, diminuto, ligero, como si la ausencia fuera un superpoder, y, de alguna manera, lo fue. Porque mientras el villano era castigado y el salvador era sobrecargado, el niño invisible permanecía en un punto intermedio, una especie de sombra, un reflejo, un eco que nadie alcanzaba a notar. No molestaba, no exigía, no pedía, no lloraba fuerte, no generaba problemas, y por no generar problemas, se convirtió en el problema más silencioso de todos. Aquí es donde entra Carl Jung. Decía que una parte del alma se relega a la sombra cuando no puede expresarse, cuando no tiene espacio, cuando no encuentra permiso. El niño invisible vive en esa sombra desde antes de poder decir su nombre. Es un alma suspendida entre dos mundos, el físico, donde habita su cuerpo, y el emocional, donde desapareció para sobrevivir. A simple vista, parece un niño tranquilo, fácil, bueno, pero Jung advertiría que no hay nada más preocupante que un niño que nunca causa problemas, porque los niños sanos existen. Hacen ruido, exploran, preguntan, molestan, se frustran, se equivocan. El niño que nunca molesta está desconectado de su instinto de vida. Está obedeciendo un mandato silencioso. No seas una carga. ¿Cómo nace esta herida? No siempre viene del castigo, como en el caso del villano, ni de la sobrecarga emocional del salvador. A veces nace del simple vacío, de padres ausentes emocionalmente, de ambientes donde expresar una emoción era inútil, de hogares donde el caos era tan grande que el niño aprendió que lo mejor que podía hacer era no añadir más ruido. A veces nace del rechazo sutil de la indiferencia cotidiana, del ahora no, del estoy ocupado, del no exageres, del no es para tanto. A veces nace del trauma transgeneracional, madres que no fueron escuchadas, padres que tuvieron que ser fuertes, abuelos que sobrevivieron silenciándose, y ese silencio se hereda como una instrucción genética. Sobrevive sin ocupar espacio. El niño invisible es un estratega, aprendió a leer el ambiente sin que nadie le enseñara, a medir sus palabras, a detectar tensiones, a comprender estados emocionales ajenos antes incluso de entender los propios. Se vuelve un maestro del camuflaje emocional. Su identidad se disuelve para encajar en lo que otros esperan o para no molestar lo que otros sufren. Pero cada adaptación tiene un precio, y el precio que él paga es devastador. Pierde la conexión con su yo más auténtico. No sabe qué quiere, no sabe qué siente, no sabe qué necesita, no sabe quién es. Se convierte en un espectador de su propia vida, observando desde una distancia emocional que parece un abismo. A medida que este niño crece, la herida se profundiza. En la adolescencia puede convertirse en alguien tímido, hiperintrospectivo, con gran mundo interior y cero sentido de pertenencia. En la adultez,
la herida toma otras formas: dificultad para pedir ayuda, incapacidad de poner límites, tendencia a desaparecer en relaciones, dificultad para expresar emociones, sensación crónica de no valer lo suficiente, fobia a ser demasiado, atracción por parejas que dominan o lideran para poder ocultarse debajo, profunda soledad interior, incluso rodeado de gente. El niño invisible se convierte en un adulto que, incluso sin quererlo, sigue actuando desde la sombra. No levanta la voz, no dice lo que quiere, no se permite brillar. Y cada vez que intenta ocupar un poco más de espacio, su sistema nervioso se activa como si estuviera cometiendo un delito. Su cuerpo recuerda el peligro de ser visto, el peligro de existir. Uno de los rasgos más dolorosos de esta herida es la hiperadaptación. La persona invisible no sabe quién es, pero sabe exactamente quién debe ser para no generar conflicto. Cambia según la persona que tiene delante, como un espejo sin imagen propia. Se convierte en lo que Jung llamaría una persona exagerada, una máscara tan eficaz, tan entrenada, tan perfecta, que termina consumiendo el alma que hay detrás. La persona invisible se convierte en la mejor versión de lo que otros necesitan, y la peor versión de sí misma. Este episodio no busca culpar a nadie, ni a los padres, ni al sistema, ni al niño mismo, sino comprender, desde la raíz profunda del alma humana, cómo se forma esta herida y cómo podemos sanarla. Porque la desaparición emocional no es un estado, es un refugio, un mecanismo, una respuesta inteligente ante el peligro. Pero lo que fue inteligente en la infancia, en la adultez se convierte en prisión. Y Jung nos invita a algo radicalmente humano: volver a existir, volver a entrar en el cuerpo, en la voz, en el presente, en el deseo, en la identidad, volver a habitar el espacio que siempre fue nuestro. Y aquí comienza la verdadera transformación. El niño que desapareció para sobrevivir debe aprender, ahora, a aparecer para vivir. Volver a sentirse real, volver a sentirse valioso, volver a sentir que merece ocupar un lugar en la mesa de la vida. Pero este viaje no es sencillo, no es lineal, no es inmediato. A veces duele más que cualquier otra herida, porque para sanar la invisibilidad hay que atravesar el miedo primario a ser visto. Ser visto, ser notado, ser escuchado, ser tenido en cuenta. Todo eso, que para otros es normal, para el niño invisible se siente como un riesgo, como una exposición peligrosa. Sanar significa aprender que ya no hay peligro, que ya no es un niño, que ya no necesita ocultarse para sobrevivir, que puede existir sin miedo. Sanar la herida del niño invisible comienza con un acto que, para él, parece casi imposible: reconocer que existe. Puede parecer obvio, casi infantil, pero no lo es, porque este niño creció creyendo que su valor estaba en no molestar, en no ser visto, en no hacer ruido, en no romper la calma artificial de un hogar emocionalmente desbordado. Así que cuando intenta existir, siente algo extraño, una inquietud, un temblor interno, una alerta que se dispara. No sabe identificarlo, pero el cuerpo sí recuerda: existir es peligroso. Ese es el primer muro que debe derribar. El primer paso: recuperar la presencia. La presencia es el antídoto de la invisibilidad. Pero ¿cómo aprende a existir alguien que lleva toda la vida ausente? A veces, el viaje comienza con algo muy simple: volver al cuerpo. Muchos niños invisibles viven desconectados de sus sensaciones corporales. Sienten ansiedad, pero no saben dónde. Sienten tristeza, pero no saben cómo se manifiesta. Sienten deseo, pero lo confunden con culpa. Volver al cuerpo requiere un gesto cotidiano: respirar lento, sentir el pecho, sentir la espalda, sentir los pies en el suelo, sentirse dentro de sí mismo. Estos actos parecen ridículos para quienes siempre existieron, pero para el niño invisible son la primera rebelión contra décadas de autoabandono. El segundo paso: recuperar la voz. Luego llega el momento más desafiante: hablar. Decir lo que piensa, decir lo que necesita, decir lo que siente, decir no.
decir quiero. La primera vez que lo intenta tiembla. Las palabras se sienten como piedras prohibidas en la boca. El corazón late fuerte, como si un depredador estuviera cerca, porque para el niño invisible hablar fue un delito. Hablaba y nadie lo escuchaba. Hablaba y lo ignoraban, hablaba y lo callaban, hablaba y se volvía un estorbo. Así que aprendió a guardar su voz, como quien guarda un tesoro peligroso. Pero ahora necesita recuperarla. Necesita decir su primera verdad, aunque suene débil, aunque tiemble, aunque apenas se escuche. Porque la voz, cuando renace, no grita al principio, susurra, y ese susurro es suficiente para romper un ciclo. El tercer paso, pedir. El acto de pedir es revolucionario para el niño invisible, porque pedir implica reconocer una necesidad, y reconocer una necesidad implica existir. Así que pedir puede generar vértigo, pero es necesario. Pedir ayuda, pedir compañía, pedir espacio, pedir descanso, pedir afecto, pedir comprensión. No porque sea débil, sino porque es humano. El niño invisible debe aprender que sus necesidades son válidas, que no incomoda, que no es demasiado, que no es una carga, que existir no hace daño, que existir no rompe nada, que existir no destruye el mundo de nadie. El cuarto paso, sentir. Para el niño invisible, sentir puede ser tan aterrador como hablar. Las emociones, durante años, fueron enterradas bajo capas de autocontrol, silencio y supervivencia emocional. Pero la emoción que no se expresa se queda atrapada en el cuerpo. Esa es la razón de tantas ansiedades invisibles, tristezas crónicas, sensación de vacío, apatía inexplicable. Sentir es recuperar el instinto, recuperar la vida interior. El niño invisible debe aprender a llorar sin esconderse, a enfadarse sin culparse, a emocionarse sin sentirse ridículo, a reír sin pedir permiso. Debe volver a sentir, como si el corazón estuviera siendo descongelado después de años en hielo. Y sí, duele al principio porque sentir es revivir todo lo que no se sintió cuando era niño, pero esa es la única forma de sanar. El quinto paso, ocupar espacio. Este es el paso más poderoso de todos. El niño invisible debe ocupar espacio, físico, emocional, social, energético, existencial. Debe aprender a sentarse sin encogerse, a hablar sin disculparse, a caminar sin hacer silencio interior, a dejar de minimizarse, metafórica y literalmente. Ocupar espacio no es arrogancia, es autoestima encarnada, es la declaración más profunda. Tengo derecho a estar aquí. Ese es el acto final de su renacimiento. El arquetipo de Jung, el ser auténtico. Jung diría que el niño invisible tiene dentro de sí un yo auténtico intacto, un núcleo luminoso que sobrevivió oculto en las profundidades de la sombra. Esa parte no fue destruida, solo fue escondida. La sanación consiste en rescatarla, como quien rescata un diamante del fondo del océano. El niño invisible se convierte entonces en un adulto capaz de algo excepcional. Ver lo que otros no ven, percibir lo sutil, escuchar el alma, sentir lo que no se dice. Su sensibilidad, aquella que una vez lo llevó a desaparecer, se convierte ahora en su mayor forma de fortaleza. La redención. Cuando aparece, el niño invisible no lo hace con violencia. No necesita pelear, no necesita destruir nada, no quiere rescatar a nadie, solo quiere existir. Y en su existencia auténtica, se convierte en un espejo para otros. Un recordatorio de que todos merecemos espacio, todos merecemos voz, todos merecemos presencia. La redención del niño invisible no es ruidosa, es suave, es profunda, es real. Se parece más a abrir una ventana después de años de encierro. Entra algo de luz, entra aire, y por primera vez el alma respira. Pero falta una pieza. Aquí llegamos al momento donde muchos, incluso después de sanar, caen en una trampa emocional profunda, la vergüenza de existir. Porque aunque el niño invisible renazca, aunque empiece a ocupar espacio, aunque recupere su voz, hay una sensibilidad que todavía necesita ser integrada. Su tendencia a protegerse con mecanismos silenciosos, ocultos, camuflados. Y uno de esos mecanismos es tan sutil, tan común, tan aceptado socialmente, que pocos lo reconocen como herida: el humor.
Porque algunos niños, para sobrevivir en lugar de desaparecer, aprendieron a hacer reír, convertir el dolor en chiste, convertir la tristeza en ironía, convertirse en el payaso emocional de la familia, no para divertirse, sino para desactivar el peligro. En el próximo episodio, exploraremos precisamente eso, la herida del niño que aprendió que el humor era su única herramienta de supervivencia emocional, la risa como armadura, la broma como máscara, la comedia como un grito que nadie supo escuchar, y quizás descubras que detrás de la sonrisa de muchos adultos se esconde una historia tan profunda como la del niño que eligió no existir. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y ahora una pregunta desde el corazón. Si alguna vez te has sentido invisible, ¿te has sentido identificado? ¿Qué es lo que más anhelabas que los demás vieran en ti? Déjamelo en comentarios. Y recuerda, no estás solo. Nos vemos en el próximo episodio.